Días, yo soy el doctor Walter Luque, ya actualmente el jefe de departamento de pediatría. Durante varios años estuve a cargo de la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital 2 de Mayo. Esta foto es la unidad donde trabajo, donde trabajaba, donde trabajo actualmente, ya que es el COICA, donde en el tercer piso está la unidad de terapia intensiva de pediatría. Vamos a hablar de un tópico bastante importante, que es dengue grave en pediatría. Entonces, el dengue grave es un tema actualmente bastante sensible, pero que también no es un tema nuevo, no es un tema bastante bastante antiguo, bastante conocido. Pero lamentablemente, año tras año, existen ocurriendo brotes de esta forma grave de enfermedad. Cuando lo ideal no es hablar, la verdad, de dengue grave, ¿no? Lo ideal es hablar de etapas tempranas para evitar que el paciente llegue a este estado de dengue grave, porque algunas veces ya llega a un estado final donde no es posible ofrecerle mayores cosas al paciente. Vamos a ver. Primero, tenemos que tener en claro, ¿no?, que el dengue es una arbovirosis, o sea, es un virus de la familia de los arbovirus, que es la enfermedad de mayor incidencia en el mundo. Casi una tercera parte de la población mundial vive en zonas de riesgo. Poblaciones como la nuestra, que vivimos en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Este virus ya prácticamente se ha metido en todos los ambientes. Antes, antiguamente, hace algunos años, no existía dengue en Lima. Actualmente existe. El Aedes ha llegado, el Aedes se ha infectado y producto de esa infección, el Aedes infectado con este virus, ya vamos a tenerlo acá en la capital. Lo tenemos, lo vamos a tener, se va a quedar la infección, lamentablemente. Es una causa principal de enfermedad y de muerte en nuestras zonas. Entonces, este Aedes, cuando infecta, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la primera infección, que probablemente van a ser de muchas personas, ya no van a ser muchos cuadros de gravedad, pero en las segundas reinfecciones, los cuadros van a ser más severos. Probablemente acá en algunos años en la capital sí vamos a tener una epidemiología más grande de cuadros de gravedad, ¿no? Otros factores que incluyen a la transmisión de esta virosis son los turismos, las migraciones, ¿no? Hoy día estás acá en Lima, mañana estás en Piura, pasado estás en la selva y regresas en 2 días nuevamente a la capital, ¿no? Y puedes traer las enfermedades de la zona, te infectas y hay un Aedes que no está infectado, ¿no? Te pica en plena etapa de viremia y esa Aedes se infecta y después de unos días comienza a infectar al resto. Entonces, el virus de la Aedes es un virus que pertenece a la familia de los Flaviviridae. Existen 4 serotipos. La inmunidad que da cada serotipo es una inmunidad homóloga. Entonces, cuando te infecta, tu cuerpo genera anticuerpos y estos anticuerpos generalmente te defienden contra el mismo serotipo. Aunque existen algunas descripciones que puede haber una inmunidad heteróloga. En teoría, la inmunidad homóloga dura un promedio de 6 meses, pero se han descrito casos de 2 a 3 hasta 4 años de inmunidad homóloga. Entonces, en las reinfecciones generalmente es por otro serotipo. ¿Cualquier serotipo puede producir forma grave? La respuesta es sí, aunque los serotipos 2 y 3 se han asociado a cuadros más graves, a mayores cantidades de muerte de los pacientes. El vector del dengue es el Aedes aegypti en nuestro continente. En otras zonas, en otros continentes, el predominante es el Albopictus. Acá tenemos la foto del Aedes, ¿no? Y bueno, la enfermedad se transmite por la picadura de un vector infectado, que es la hembra, hacia un huésped susceptible, un humano sano. Y después de un periodo de incubación hace la enfermedad. Entonces, este Aedes tiene un periodo de incubación, que es exógeno. Cuando el mosquito sano pica a un enfermo, el mosquito se infecta. El zancudo, ¿ya? Esta cantidad de sangre va a las glándulas salivales del zancudo y se torna infectante, no inmediatamente, después de unos 8 a 12 días. Entonces, en promedio, a los 8 a 10 días, en promedio a los 10 días, ese mosquito cuando pica a un susceptible sano, ya pase al periodo de incubación intrínseca, se vuelve infectante. En promedio, el tiempo de vida media de un mosquito es aproximadamente 3 semanas. Eso significa, si nos pica un mosquito joven, ¿no? Sano, que se ha infectado, probablemente va a tener unos 10 a 11 días, ¿no?, circulando, infectando la enfermedad.
Pero si nos pica un mosquito que tiene en promedio de repente 20 días de vida o 15 días de vida, probablemente no le dé tiempo para infectar porque ya el mosquito cumple su ciclo de vida medio. Entonces, para introducirnos en casos graves, vamos a ver algunas definiciones, ¿no? Solamente cortas. Bueno, en el año, hace unos meses, el MINSA sacó unas definiciones de casos que se vienen manejando con lo que la OMS hizo hace más o menos en el 2009. Eh, Primero, caso probable de dengue sin signos de alarma. Para reducir o para resumir todo esto, es una persona que tiene fiebre 7 o menos días, ¿ya? Con cualquier componente del síndrome febril, ¿no? Cualquier componente, ¿no? Y el síndrome febril puede tener cefaleas, mialgias, artralgias, etcétera. Lo que sí, haciendo todas las revisiones, nunca describen cuadro respiratorio. Entonces podemos decir un paciente, en caso de pediatría, un paciente pediátrico con fiebre, con un componente de síndrome febril, pero sin síntomas respiratorios, ¿no? Que al menos tiene 7 días de fiebre. Entonces, de manera resumida, pues, ¿no? Se supone que el síndrome febril tiene una serie de componentes como cefaleas, mialgia, artralgia, dolor retroocular, náuseas, vómitos. Algo bien característico en estos pacientes con dengue es la presencia de una cefalea intensa, ¿no? Y en fases, digamos, en la segunda, tercera fase de la enfermedad, vamos a encontrar el clásico rash, ¿ya? Bueno, en algunos pacientes la leucopenia que podemos pedirle en un hemograma puede aumentar la susceptibilidad, ¿no? Sobre todo si estamos en una zona endémica. Ahora, esto sí lo vamos a repetir de manera frecuente, ¿no? Caso probable es lo mismo que el anterior, pero que tenga algunos signos adicionales. No solo la fiebre, no solo la mialgia, no solo la cefalea, no solamente dolor articular, etcétera, ¿no? Sino otros componentes, como el dolor abdominal intenso, ¿ya? Y continuo, o dolor a la palpación del abdomen. Quisiera saber si se escucha bien o no. Entonces, el dolor abdominal intenso o dolor a la palpación, los vómitos que sean persistentes, el sangrado, a ver, perdón un ratito, acá en el chat están escribiendo algo. Ah, ahí estamos mejor, sí, ¿no? El sangrado de mucosas o de cualquier tipo, como la gingivorragia, epistaxis, metorragia, hipermenorrea y hematomas. Aquí sí quiero parar un poco porque muchas veces, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, esto hay que tomarlo, una causa frecuente de sangrado en pediatría, ¿no? Creo que es la más frecuente, los sangrados leves, son los sangrados nasales o epistaxis. Entonces, estos sangrados nasales o epistaxis son bastante frecuentes, ¿no? Y la causa más frecuente todos sabemos que son las varices septales. Entonces, cuando existe un aumento de la presión a nivel de la presión Doctor, intravascular, disculpe que le interrumpa. Me ¿sí? indican los participantes que la PPT no se está pasando. ¿No se está pasando? A No. ver, A ver si lo puede revisar. En todo caso, deje de compartir pantalla y nuevamente lo hacemos, ¿sí? ya, a ver. Y lo pone en modo presentación. O si no, te lo paso, a ver. Me he puesto pongo compartir, pongo presentación y pongo compartir. Ya. ¿Ahí se ve o no? Sí, correcto, ahora sí. Ya. Continuamos. ¿Me avisas si hay algún problema técnico? Me avisas, por favor. Sí, correcto. Muchas gracias. Ya, Continuamos. gracias. Ya, continuamos entonces. Entonces, en esta parte del sangrado de mucosas, quisiera detenerme un poco porque la causa más frecuente de sangrado en pediatría leve son las epistaxis. Entonces, cualquier aumento de la presión intravascular, ya sea por tos, estornudo, pujo, fiebre, o el niño sencillamente está estreñido, etcétera, aumenta la presión y estos vasitos pueden sangrar. Entonces, ¿en qué momento tiene valor este epistaxis, no? Porque se ha visto, ¿no? El niño viene el primero o segundo día con fiebre, hace sangrado nasal, ¿no? Viene con una prueba positiva, lamentablemente una prueba, el ELISA NS1 positivo, ¿no? Y el niño le toma un hemograma y sale trombocitopenia en 70.000, 80.000, ponen dengue, se queda hospitalizado con dengue con signos de alarma. Eso no es un dengue con signos de alarma. No es lo mismo una epistaxis que tengas al quinto o sexto día de enfermedad.
Cuando la fiebre está en bajada, donde se encuentra ya el paciente en la fase crítica. En ese momento, probablemente esa epistaxis pequeña sí tiene valor clínico, pero en el primero o segundo día de enfermedad no tiene ningún valor clínico o como severidad, ¿ya? Porque eso se ve en casi, uno revisa la guía argentina, mexicana, etcétera, que son países que también tienen bastante dengue, no lo describen como tal, ¿no? En cambio, de repente es un poquito lo que tenemos que entender cómo interpretar esta epistaxis, ¿no? Hay que entender que casi el 85-90% de pacientes con dengue presentan trombocitopenia y el sangrado no necesariamente está relacionado al nivel bajo de los trombocitos, no necesariamente, ¿ya? Lo otro, un signo importante es que esté letárgico, que esté inquieto, que esté irritable, o los derrames, ¿no? Que es un signo de gravedad importante, pues es importante el examen físico general en el paciente, como a la ascitis, ¿no? Signos de ascitis, el derrame pleural, derrame pericárdico, etcétera, pues, ¿no? O sea, tenemos que ser juiciosos clínicamente, ¿no? Si vemos abolición del murmullo vesicular, matidez, ¿no? Este es un derrame pleural, ¿no? Si vemos que los ruidos cardíacos no se escuchan muy bien, ¿no? O que tomamos una radiografía y vemos una imagen cardíaca más grande, entonces probablemente existe un derrame pericárdico. Entonces, ¿qué es un signo de gravedad? Y también tenemos que ver en qué fase está el paciente. La lipotimia también es un signo de alarma. La hepatomegalia, que se ve bastante, tanto en adultos, más en niños que en adultos incluso, más a 2 centímetros por debajo del borde costal. Y el aumento progresivo del hematocrito. Pero los signos clínicos inicialmente son los más importantes. No vamos a esperar que el hematocrito suba para tomar una conducta, ¿no? Generalmente los signos clínicos son los mandatorios, ¿no? ¿Ya? Entonces, así como este caso probable con signo de alarma, existe caso probable de dengue grave. Entonces, es todo lo anterior, todo lo que tenga signo de alarma, del dolor abdominal, los sangrados, la lipotimia, alteraciones neurológicas del sensorio, ¿no? O componentes que no se escuchen, murmullo vesicular, o el corazón no encuentra muchos ruidos cardíacos, o de repente bradiarritmias o alguna alteración del ritmo, más signos de shock hipovolémico, ¿no? El paciente está letárgico, está hipoactivo, enfermedad distal, llenado capilar lento, etcétera, ¿no? O que el paciente tenga dificultad respiratoria, debido a que el paciente de repente está en una fase de extravasación importante de plasma, que es en la fase crítica. O sangrado grave, hematemesis, melena, metorragia, sangrado intestinal, del sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Estos sangrados graves generalmente cuando compromete ya el componente circulatorio, ya genera hipovolemia. Generalmente eso se observa cuando el sangrado es más de casi 40% del volumen sanguíneo. En un niño puede ser pequeñito. Por ejemplo, un niño si pesa 10 kilos y si sabemos que hay 80 cc por kilo, serían 800 mililitros de sangre total en condiciones normales. Eso si lo extrapolamos al 40%, o sea, con solamente 300 mililitros de sangrado, ese paciente ya se considera un sangrado grave y va a estar en shock hipovolémico por sangrado, ¿no? Entonces, las cantidades van a depender de la edad y del peso del paciente. Lo otro es el componente de otros órganos, ¿no? Ya hay que entender, cuando hablamos de componentes de otros órganos, el dengue es una enfermedad sistémica. Puede abarcar, puede ocupar o puede complicar cualquier órgano, corazón, cerebro, riñón, hígado, etcétera, cualquier órgano, retina, etcétera, ¿no? Y puede dar expresiones de inflamación de esas zonas, ¿no? En el corazón, signo de miocarditis, trastorno del ritmo. A nivel hepático, puede producir signos como una hepatitis fulminante. A nivel sistema nervioso central, ya sea encefalopatía, encefalitis o componentes de la neurona motora a largo plazo, ¿no? Etcétera, ¿no? A nivel renal también, componente renal importante. Eso lo vamos a ver ya después. Y las dos siguientes son puestas a propósito, ¿no? Acá, a propósito, no me he puesto estas letras muy chiquitas, porque la prueba debería hacerse siempre con una prueba molecular, ¿no? Que es esta de acá, que son las pruebas moleculares que existen dos tipos. Uno, el PCR en tiempo real, y el otro es el PCR en transcriptasa reversa. ¿Ya? La transcriptasa reversa, en promedio, la duración del resultado demora 2 días. En tiempo real es más fácil, en 2 horas sale. Nosotros tenemos acá en nuestro país generalmente transcriptasa reversa. Y el ELISA, si es que se pide ELISA en etapas tempranas, ya, incluso al segundo o tercer día que no debe pedirse todavía, ya se pide ELISA antígeno NS1.
Muchas veces hemos visto pacientes que han llegado a la emergencia con diagnóstico síndrome febril con sospecha de dengue y la mamá lo trae porque su doctor no es dengue, es otra cosa, ¿no? Y viene, ¿por qué, señora? Porque su prueba salió negativo. Y vemos la prueba y es una ELISA IgM. IgM negativo. Y le pidieron al segundo día de estado febril. Entonces esa prueba salió negativa, después vamos a ver por qué. Bueno, el aislamiento viral en células biológicas, cerebro, etcétera, ¿no? La histopatología, la inmunistoquímica, y lo clásico, lo que es de manera masiva las pruebas inmunocromatográficas, ¿no? Ya que miden la reacción antígeno-anticuerpo. Estas pruebas inmunocromatográficas, al final la conclusión es que si sale positivo, en zonas de, digamos, en tiempos de epidemia tienen valor, pero en tiempos de no existen muchos casos, lo ideal es confirmar siempre con una prueba sanguínea. ¿Ya? Es lo mismo, solamente para que vean nomás. ¿Ya? Acá, esta es una gráfica interesante, sobre todo para hacer diagnóstico y en qué momento pedir, ¿no? Esto de rojo del día 0 al día 5 son los métodos virológicos. Entonces, ¿qué significa? Que en los primeros días de enfermedad, que generalmente es la fase febril, el paciente podemos pedirle o una prueba molecular o un ELISA NSU, ¿no? Si le pedimos en este momento, en la primera infección, una prueba serológica como el ELISA IgM va a salir negativo y eso se llama falso negativo. Entonces, a partir del día 5 en adelante, podemos pedir recién una prueba serológica, que generalmente es en la fase donde el paciente ya comienza la fiebre a bajar o está en un estado afebril. ¿Ya? Entonces hay que saber pedir las pruebas. En cambio, si es un paciente que es una infección secundaria, que ha tenido ya historia de dengue comprobado, igualito, ¿no? El ELISA IgM va a salir negativo y probablemente el IgG va a salir positivo. Entonces tiene valor cuando duplica o cuadriplica el valor normal. Eso significa que había una reactivación de un cuadro anterior, ¿no? Las pruebas virológicas o moleculares siempre van a salir positivos desde el momento de la infección. Esto para que lo tengan en cuenta, este es importantísimo. A veces una lámina que no le da mucho valor, pues es importante para hacer, ¿no?, los diagnósticos epidemiológicos de acuerdo a cada región e intervenir rápidamente, ¿no? Muchas veces dengue colocan el CIE-10 a 97. Coloque, si es dengue grave, a 97.2, porque esto implica una serie de repercusiones de qué regiones fortalecer más, ¿no? Entonces, el cuadro clínico en pediatría, ¿ya? La fiebre, náuseas, vómitos, sarpullido, dolor de cabeza, malestar, artralgia, mialgias. En algunos niños pueden presentarse también con menos frecuencia alteraciones del pulso, diarrea, dolor, gastritis y vómito, ¿no? O sea, es un cuadro bastante, el componente clásico del síndrome febril, ¿ya? En los niños la fiebre algunas veces puede ser la única manifestación. Ahora, en la primera infección, el 20% hacen cuadros sintomáticos y el 80% hacen cuadros asintomáticos. O sea, puede tener la infección y no tener absolutamente ningún signo. Y siempre vamos a recalcar esto, los signos de alarma: vómito persistente, 3 en 1 hora o 4 en 6 horas, sangrado de mucosas, alteración de la conciencia, acumulación de líquidos, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito. Entonces, los diagnósticos o los pacientes diagnosticados con probable dengue, ¿no?, con choque o sin choque, pueden sufrir un componente grave de varios órganos. Entonces, ¿cómo valoramos esto? ¿Cómo lo hacemos en el paciente grave de terapia intensiva? A través de una escala, el SOFA pediátrico, ¿no?, que es un score que te mide diversos órganos: respiratorio, coagulación, cardiovascular, esto es, ¿no?, Glasgow, hepático, renal, y según esto damos puntuación. Con esto valoramos a un paciente que nos llega, que está en terapia intensiva. Entonces, en el dengue, la causa principal del shock, ¿cuál es? Es la hipovolemia, producto de la pérdida de volumen crítico de plasma por extravasación, o sea, por extravasación sanguínea, que casi siempre viene precedido por los signos de alarma. Ocurre con frecuencia entre el cuarto y quinto día, intervalo de 3 a 7 días. Normalmente la fase febril en el paciente con dengue pediátrico ocurre en los primeros 4 a 5 días. En la fase de defervescencia comienza a producirse esto de acá. La reinfección por un tipo diferente puede causar un dengue grave y es más frecuente, eso sí es cierto, ¿no? En la primera infección probablemente va a haber cuadros del dengue clásico, pero probablemente en las reinfecciones posteriores van a ser más frecuentes las formas graves o severas de enfermedad. Entonces, todo paciente
aquellos con antecedente de dengue debe ser evaluado cuidadosamente con un seguimiento estricto y ante la aparición de signos de alarma o de gravedad debe ser hospitalizado y referir, ¿no?, a la unidad de cuidados intensivos de manera oportuna y rápida. O sea, tener cuidado con esos pacientes que a veces están en Lima, que lo vemos acá, pero que han vivido casi parte de su vida en el norte o en zonas endémicas de dengue y que probablemente sea su segunda infección. En ellos ya lo vemos con otros ojos de manera más juiciosa. Entonces debemos entender esto, que el dengue tiene fases. El periodo de incubación, 4 a 10 días, en niños en promedio son 3 a 6 días y en adultos de 4 a 7 días. La enfermedad comienza abruptamente y tiene 3 fases. Uno es la fase febril, ¿no? En la fase febril, todos los componentes del síndrome febril, ¿no? Yo más o menos lo veo a estos pacientes y digo, niño con cuadro componente febril, pero sin moco, sin tos, que es lo característico. No, eso me hace sospechar de dengue. Que dura en promedio 4 a 5 días, y el otro es la fase crítica, ¿no? Que empieza en la fase de efervescencia del cuadro febril. Entonces, cuando pasa la fiebre o está de bajada la fiebre, puede pasar dos cosas: o el paciente mejora o el paciente empeora, ¿no? Si el paciente empeora, entra en la fase crítica. Y acá vemos, ¿no?, la hemoconcentración, la leucopenia, la trombocitopenia, ¿no? ¿Ya? Y la hemoconcentración, como vemos, en el hematocrito comienza a subir. Y después de la fase crítica, que dura en promedio de 2 a 4 días, viene la fase de recuperación, donde todos estos fenómenos de extravasación plasmática, de componente de órganos, se comienzan a recuperar y el paciente comienza a sentirse mejor y estabilizar, ¿ya? Y se presenta en esta fase el exantema y la resolución de los sangrados, de la extravasación, etc. Entonces, estas fases son dinámicas. Siempre por ahí circula, creo que no le he puesto ahí un codito clásico, ¿no? De 4 días, después 4 días fase febril, 2 días fase crítica y después 2 a 3 días la fase de recuperación. No es tan matemático el dengue, ¿no? A veces la fase febril puede durar un poco más, un poco menos, la fase crítica va a depender de la gente y del huésped, y la recuperación también va a haber. ¿Eso qué significa? Que el manejo de los pacientes críticos debe ser dinámico. No podemos, ¿no? Sí, la principal complicación, ese shock polémico en el dengue grave, la respuesta es sí, pero eso no significa que vamos a abrir el caño y meterle un montón de líquido, porque eso también trae consecuencias y complicaciones, como vamos a ver. Entonces, cuando desaparece la fiebre, como ya mencionamos, el paciente puede mejorar o puede empeorar. Y el empeoramiento está precedido por los signos de alarma que hemos mencionado: dolor abdominal intenso, dolor en la palpación abdominal intensa, la presencia de letargia, alteraciones del sensorio, pacientes sangrados, ¿no?, ya de cualquier tipo, ya alteraciones de componente de algún otro órgano, ¿no?, y que anuncian muchas veces la inminencia del shock. Entonces, es fundamental controlar de manera estricta al paciente 48 horas después de la desaparición de la fiebre, que ocurre entre el día 4 y el día 7 de iniciar el cuadro clínico, que constituye la etapa de mayor riesgo de complicación en la fase crítica. Por eso mencionamos, si la epistaxia ocurre en el primer día de fase febril, ¿no?, y el paciente tiene bastante cefalea y todos en la casa tiene dengue, todavía y le pedimos un hemograma y sale plaquetas, 80.000, no es un dengue con signo de alarma, no es un dengue. No es lo mismo que el paciente ya la fiebre está en bajada, cuarto, quinto día de enfermedad, tiene epistaxis y las plaquetas en 80.000, que las plaquetas no se toman como valores, ¿no? Sino ya tiene otra connotación, ya es un dengue con signo de alarma y ya está avisando que este paciente se está complicando, ¿no? Ese paciente sí lo dejamos hospitalizado para que sea monitorizado de manera estricta, lo hidratamos, etcétera, ¿no? Entonces, esto siempre vamos a mencionarlo: dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, ya cambio de fiebre, hipotermia, que es un signo de que el paciente hay síndrome de fuga plasmática, entonces está con disminución del volumen vascular, hígado más grande de lo habitual, trombocitopenia menor de 100.000 e incremento del hematocrito. Trombocitopenia sola no tiene mucho valor, y trombocitopenia que va en descenso con incremento de hematocrito, eso sí tiene valor, ¿no? Entonces, cuando tiene todo esto, ¿ya? Y está en el cuarto o séptimo día, probablemente ese paciente está yendo a la segunda fase, que es la fase crítica. O sea, no todos los pacientes hacen de la fase fría la fase crítica, solo el 20% van a esto. Entonces, durante el shock o después es cuando se producen más a menudo las grandes hemorragias, ¿ya? Prevenir el shock es la manera más eficiente de prevenir las grandes hemorragias. O sea, esto es el secreto del manejo del dengue grave.
sea, los pacientes no deberían pasar a dengue grave, ¿no? La prevención es la medida más importante. Es más, en el manejo, lo ideal es intervención temprana de las medidas de hidratación. La tasa de mortalidad es del 30 a 50% de pacientes que llegan a etapa crítica, pero aquellos que son diagnosticados tardíamente y que reciben tratamientos inadecuados. Sin embargo, esta tasa de mortalidad baja grandemente a menos de 3% si es que el paciente es diagnosticado precozmente, tratado precozmente, ya de manera cuidadosa y juiciosa en relación a los volúmenes de líquidos, ¿no? Entonces, el dengue grave afecta más o menos al 5% de pacientes. Ahora, en la fase crítica, no todos van a ser dengue grave. De ese grupo de 20% que hacen fase crítica, ¿ya? Solamente el 5% hacen formas graves de enfermedad, donde aumenta la posibilidad de muerte y se caracteriza por extravasación plasmática, hemorragias y componentes o compromiso de otros órganos. Entonces, el principal mecanismo para compensar el shock es la vasoconstricción periférica y la taquicardia con extremidad de fibras y llenado capilar. O sea, esto vamos a encontrar clínicamente en el paciente, ¿no? Le vamos a tocar la parte distal, le va a estar frío, le ocultamos, va a estar el taquicárdico y de repente los ruidos cardíacos con menor intensidad de sonido, ¿no? Frialdad distal y un llenado capilar lento. Si persiste, va a aumentar la hipoxia, va a aumentar la acidosis y va a comprometer otros órganos. O sea, el componente de otros órganos va a depender de qué tanto nos demoremos en manejar el síndrome de disminución del volumen plasmático, ¿ya? Entonces debemos recomponer ese volumen plasmático que está depletado. Entonces, algunos autores han estudiado algunos valores predictivos para ver ¿no? quiénes se mueren más. En ellos han encontrado que la letargia, el sangrado severo, ¿no? La frecuencia cardíaca, pero bradicardia, alteraciones del bicarbonato, consumo de bicarbonato y aumento del lactato eran valores importantes como predictivos de muerte. Pues esto se ha hecho más en adultos que en niños. Entonces, cuando hablamos de dengue grave, tenemos tres escenarios clínicos, ¿no? Uno, el primer escenario es la extravasación de sangre, que es el escenario más frecuente y es el primer escenario. Lo otro son las hemorragias y lo otro es el componente de órganos. Entonces, si nosotros manejamos adecuadamente la extravasación plasmática, que es lo más frecuente, probablemente vamos a evitar las hemorragias y probablemente vamos a evitar algunas veces el componente en otros órganos. Por eso es importante manejar la extravasación plasmática. Entonces, es una de las características del dengue grave, que es el aumento de la permeabilidad capilar, que conduce, ¿qué cosa? A un escape, ¿no? Sanguíneo o escape del plasma que va del intravascular al extravascular. La patogenia de esta vasculopatía es multifactorial, ¿no? Acá, vamos a terminar. Es multifactorial, ¿no? Entonces va a haber una endotelitis, va a haber un aumento de la filtración, va a haber componentes inflamatorios, etcétera, ¿no? Si no se controla, se va a producir una pérdida importante de volumen intravascular y esto ¿qué va a producir finalmente? Un shock hipovolémico. Este shock hipovolémico va a hacer que el paciente va a estar hipotenso. Sabemos que la presión va a depender de la edad, por debajo de perfil 5, va a estar con llenado capilar lento, frialdad distal, va a estar letárgico, etcétera, ¿no? Entonces, el escape de plasma ocurre en la fase crítica de la enfermedad, que es en el momento de la defervescencia. Ya mencionamos, el paciente tiene fiebre, está cayendo la fiebre, aparente el paciente mejora y puede pasar dos cosas, o empeora o mejora. Si empeora, va a la fase crítica y en esta fase crítica, uno de los componentes en algunos pacientes puede ser la extravasación plasmática. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un examen clínico juicioso y cuidadoso para detectar precozmente los signos de alarma y sobre todo aquellos componentes como el derrame pleural y la ascitis. Si el derrame pleural es muy intenso, ¿qué va a producir? Componente respiratorio, signo de dificultad respiratoria. Y la ascitis también es posible, ¿no? Detectarlo en los pacientes según el examen físico. Esta gráfica es una gráfica, la verdad, bastante bonita, que muestra la patogénesis, ¿ya? De los posibles roles que hace el dengue en el segundo componente, que es el sangrado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que solamente ha sido para mostrar que el sangrado en el dengue no depende necesariamente del valor
de las plaquetas, ¿no? No es lo clásico, menos de 10.000, ¿no? Riesgo de sangrado espontáneo. Eso sí es cierto, pero no depende necesariamente, es algo multifactorial, ¿no? Por ejemplo, la proteína externa NS1, ¿qué hace? Inhibe los factores inhibe la coagulación, ¿ya? Y también tiene otros efectos, ¿no? Aumenta la replicación, aumenta la autofagocitosis, otros componentes también, como los autoanticuerpos, inhiben los factores de coagulación, incrementa la fibrinolisis, aumenta la permeabilidad vascular, etcétera, ¿no? Entonces, es multifactorial, no es solo un factor. Entonces, en la hemorragia, la trombocitopenia es un sello distintivo de la institución por dengue, sí. Como mencionamos creo que al principio, 85% de pacientes con fiebre por dengue tienen trombocitopenia o plaquetas menor de 100.000, pero eso no se relaciona al nivel no se relaciona necesariamente al sangrado. 45% en algunos estudios han demostrado que tienen plaquetas por debajo de 20.000, pero eso tampoco significa que el paciente va a sangrar más. Entonces, las manifestaciones hemorrágicas son frecuentes, sí, desde una epistaxis autolimitada a una hemorragia gastrointestinal potencialmente mortal. Entonces, la hemorragia, como es multifactorial, ¿no? No necesariamente debemos valorar el nivel de plaquetas para transfusión sanguínea, transfusión de plaquetas. Entonces, la transfusión de productos sanguíneos debe realizarse solo si hay un sangrado severo, activo o sospecha clínica de sangrado severo en un paciente que inexplicablemente se mantiene hipotenso. ¿Ya? Solamente en ese caso. No se usa ningún hemodiderivado de manera profiláctica, porque está demostrado, si usan de manera profiláctica, uno, se complican más, dos, más estancia hospitalaria, ¿ya? Más síndrome de respiratorio, o sea, no tiene ninguna ventaja. La indicación exclusivamente de los hemoderivados es sangrado activo o hemorragias severas o pacientes que están hipotensos, ya en esos pacientes podremos poner los derivados sanguíneos. No existe un tratamiento específico en general, ¿no? ¿Ya? Y evitar los medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado, como los AINES, por ejemplo. Entonces, otro componente, el tercer componente del dengue grave es el componente de compromiso de órganos. Como ya mencionamos, el dengue es una enfermedad sistémica que puede haber, si tiene caprichosamente se va al hígado, y hacer mayor inflamación, genera hepatitis, si va al corazón, miocarditis, si va al cerebro, ¿no? Encefalitis, encefalomielitis, etcétera, o componentes renales o vasculitis retiniana, o lo que se está escribiendo últimamente, una linfohistiocitosis o un síndrome hemofagocítico. Entonces, en el tratamiento va a depender en general, nosotros nos vamos a dedicar básicamente al dengue con signo de alarma y al dengue grave, ¿ya? En el dengue con signo de alarma, ¿por qué les menciono esto? Porque con esto tenemos que ver que estos pacientes tienen que evitar que lleguen a la fase 3, al grupo C, ¿no? Que es el dengue grave. Entonces, ya mencionamos, dengue con signo de alarma, tenemos los signos de alarma, ¿y qué debemos hacer? ¿Ya? El objetivo es prevenir el shock, ¿ya? ¿Y qué monitorizamos? Fundamentalmente el flujo urinario en el paciente. No es necesario estar monitorizando el hematocito o las plaquetas antes de tratar al paciente. Se inicia la hidratación endovenosa en aquellos pacientes que tengan vómitos persistentes o no toleran la vía oral, ¿no? O que tengan signos clínicos de hipoperfusión, que tengan las manitos frías, el llenado capilar lento, hipotensión ortostática, taquicardia, disminución de la diuresis o disminución de la presión arterial media. Entonces, ¿cómo manejamos? Nos llega esto, generalmente llegan a la emergencia, todavía no llegan a UCI. La idea es que no pasen a UCI si es bien manejado en emergencia. Administramos intravenosamente lactato Ringer o solución fisiológica al 0,9%. A razón de 5 a 7 mililitros por kilo por hora, en adultos de 10 mililitros por kilo por hora, en una hora más o menos, ¿ya? Y monitoreo clínico. O sea, en el monitoreo clínico vemos las funciones vitales, las diuresis, etc. Si hay mejoría clínica y tenemos suerte, significa que hemos resuelto los signos de alarma y tenemos una diuresis que va de 1,5 a 2 mililitros por kilo por hora. Entonces le bajamos cada hora la infusión de volumen endovenoso. En la primera hora, perdón, de 5 a 7 mililitros por kilo por hora. En la segunda hora, si todo va bien, 3 a 5 mililitros por kilo por hora, ¿no? De 2 a 4 horas hacemos esto.
y entre la segunda y cuarta hora, si todo va bien, con una diuresis más de 0,5 o más de 1 mililitro por kilo por hora, bajamos a 2 a 3 mililitros por kilo por hora de infusión de solución salina, ¿no? Si todo va bien en las siguientes 2 horas, mantenemos un volumen de mantenimiento de 2 a 3 mililitros por kilo por hora por espacio de 1 o 2 días, ¿no? Según cómo esté el cuadro clínico del paciente. Entonces, esto hacemos en los pacientes con dengue y con signo de alarma. Pero no todo es felicidad. Algunas veces, ¿no? El paciente iniciamos la hidratación endovenosa y a pesar de ser intensivos, ya persisten los signos de alarma. Hacemos una segunda carga de 5 a 7 por kilo por hora en la siguiente hora y realizamos el monitoreo clínico y vemos que el paciente no mejora. Realizamos una tercera carga de 5 a 7 mililitros por kilo por hora, ¿ya? Si el paciente no mejora, ya decimos que el paciente pasa al grupo C, que es el dengue grave. Entonces, en estos pacientes debemos descartar otras comorbilidades, que esté sobreinfectado, que tenga una sobrecarga de líquidos o que tenga de repente alguna otra condición que hace que no mejore, ¿no? Entonces, en el dengue grave se debe tratar siempre en una unidad de terapia intensiva donde el paciente tiene que estar monitorizado. La atención es inmediata. ¿Qué debemos hacer? Apenas nos llegue un paciente ya del grupo C o que llegue en caso de dengue grave. Tener dos vías periféricas inmediatamente, idealmente una vía central. Oxigenoterapia, catéter urinario, o sea, lo sondeamos al paciente, ¿no? Lo colocamos, le ponemos los electrodos para estar monitorizado y le pedimos exámenes laboratorios básicos, un hemograma, un AGA, un examen bioquímico, exámenes de imagen, una radiografía, idealmente también una ecografía. Pero hay que recalcar que estos exámenes o el resultado de estos exámenes no van a retardar el inicio del manejo, ¿no? O sea, paralelamente pedimos, pero iniciamos igualito el manejo. ¿Y cómo manejamos? Ya, los volúmenes que iniciamos generalmente es en bolo, una solución cristaloide, ya, o que puede ser lactato Ringer o una solución salina, ya, a razón de 20 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos. Realizamos esto. Y un monitoreo clínico constante del paciente, ¿ya? Si tenemos suerte y el paciente mejora, ¿no? Entonces desaparecen los signos clínicos de shock y la diuresis es 1,5 o 2 o más mililitros por kilo por hora, ¿no? Entonces le bajamos de manera casi horaria la infusión de volumen, ¿ya? Inicialmente iniciamos por 20, si va bien, a la siguiente media hora iniciamos 10 mililitros por kilo por hora por 1 a 2 horas. Si va bien y la diuresis se mantiene bien y desaparecen los signos de shock, bajamos a 5 a 7 mililitros por kilo por hora en 2 a 4 horas y así bajamos paulatinamente la infusión de volumen endovenoso, pero siempre monitorizando al paciente, porque también otra complicación son los signos de sobrecarga, ¿no? Que es otra complicación porque este es el manejo dinámico. Entonces, este paciente en la fase de extravasación vascular, ya no es que va a durar 2 días, 3 días, no sabemos. En algunos dura un día, en otros dura 2 días, en otros dura 3 días, en otros dura horas, en otros dura de repente mucho tiempo. Entonces, cuando ya pasa la fase de extravasación vascular, el volumen, estos volúmenes ya son muy grandes. Entonces, pasamos al otro extremo. Entonces, por eso tiene que ser monitorizado el paciente. Ocultamos, ¿no? Estamos hidratando, estamos en la segunda, cuarta hora. Supongamos este paciente, va todo bien, pero de pronto comienza a toser, comienza a escucharse su crepitante. ¿Eso qué significa? Que ya no necesita tanto volumen. Ya bajamos la infusión en estos pacientes, ¿no? Pero lamentablemente no todos van a responder adecuadamente. Hay un grupo que no, lamentablemente con lo adecuadamente realizado, no hay mejoría clínica. Si el paciente no mejora y persiste los signos de choque y los signos de sobrecarga y no hay sobrecarga de líquidos, ya el hematocrito está aumentado, aunque esto no es necesario estar esperando el resultado, realizamos un segundo bolo y realizamos hasta un tercer bolo, ¿no? Hora tras hora y monitoreo clínico cada hora. Si continúa con la solución de acuerdo a las necesidades de solución, va a depender de la característica clínica del paciente. Entonces, si no hay respuesta clínica, ya usamos lo que usamos en terapia intensiva frente a un shock, ¿no? Inotrópicos, adrenalina, no adrenalina. Vamos a descartar siempre en el paciente que no mejora que existe una hemorragia oculta o una infección asociada, etcétera, para realizar el tratamiento concomitante, ¿no?
Entonces, los pacientes con choque por dengue deben ser monitorizados de manera permanente. Nuestros pacientes están, ¿no?, monitorizados con todo, están poliinvadidos, ¿no? Hasta conseguir la estabilización hemodinámica. No existe una droga clásica que va a hacer que mejore el dengue. Todo es manejo ya hemodinámico, el manejo es dinámico. Se debe descartar siempre hemorragia oculta en aquellos pacientes donde el choque es persistente. El paciente estable hemodinámicamente se monitorea cada 60 minutos hasta asegurar que salió de la fase crítica. Como menciono, algunos dura 2 días, en otros dura 3 días, en otros 4 días, en otros un día, depende, ¿no? Y debemos realizar siempre un balance hidrolítico estricto y detallado por lo menos cada 6 horas. Este es más o menos un gráfico de cómo van los líquidos, ¿no? Las infusiones, ¿no? Es un gráfico bonito. Cómo tiene que ir, cada vez tiene que ser las infusiones con menor intensidad, porque si no, vamos a sobrecargar el paciente, ¿no? ¿Ya? Y esta es la posibilidad de la cantidad de fluidos en el dengue hemorrágico, ¿no? Que generalmente, estos se han hecho en adultos, pero se puede un poco extrapolar en niños, ¿no? O sea, no son días, pueden ser horas nomás que ocurren esto. Entonces, ¿eso qué significa? Que el manejo debe ser dinámico. Dinámico no significa un día, 2 días, ¿no? Monitorizar cada día o cada 12 horas, no. La monitorización debe ser horaria en estos pacientes. Entonces, las hemorragias también tienen su forma de tratamiento, ¿no? En el momento que se produzca una disminución súbita del hematocrito o no haya mejoría clínica del paciente, a pesar de todo lo hidratamos y todo eso, pensamos que probablemente exista una hemorragia importante. Entonces, en ese momento pedimos por si acaso pruebas cruzadas, ¿ya? Y si existe una hemorragia intensa, severa y va cayendo el hematocrito, la indicación inicial es, a pesar que está con plaquetas bajas, la indicación inicial es realizar la transfusión de concentrado de glóbulos rojos a razón de 5 a 10 mililitros por kilo, o si no hay esta posibilidad, sangre fresca, ¿no? A razón de 10 a 20 mililitros por kilo, ¿ya? Y este volumen puede repetirse de acuerdo, ¿no?, a cómo sea la evolución del paciente, ¿ya? Entonces, si hay una hemorragia grave y las plaquetas están, ¿no?, 40.000, 50.000, nuestra primera elección es concentrar glóbulos rojos, ¿ya? Además, debemos de valorar también los factores de coagulación, ¿no? Si como el TP, el tipo de tromboplastina, el fibrinógeno, etc. Si el fibrinógeno es menor a 100, priorizamos la transfusión de crioprecipitados, porque hay un síndrome de consumo de algunos factores de coagulación. Si el fibrinógeno es mayor a 100, ya el TP y el TTP está alterado, 1.5 más su valor, debemos transfundir plasma fresco total. Pero la indicación es, mientras hacemos menos transfusiones, es mucho mejor el paciente. Esto ya es un caso extremo, ¿no? Ya extremo donde sea necesario, donde la hemorragia vemos que nos está ganando, ¿no? Esa ya es la última opción. No es que hemorragia se controla con sangre y vemos estos valores y el paciente se estabiliza y iniciamos crioprecipitado, iniciamos plasma. No, no es así, ¿no? Son medidas extremas en estos pacientes. Ahora, en el uso de plaquetas, ya antes se decían que había controversia. Actualmente no existe controversia, ¿no? La trombocitopenia, o sea, está claro que no determina el choque. El descenso progresivo del número de plaquetas es un excelente marcador de evolución negativa de gravedad, especialmente cuando se acompaña con aumento del hematocrito. O sea, si va 120.000, 110.000, 115.000, o perdón, 100.000, 80.000, 60.000 plaquetas y los hematocritos se mantienen, tranquilo. Pero si está 40.000, 30.000 y el hematocrito está en 10, 12, 15, significa que ese paciente está en una fase crítica y probablemente va a ocurrir posibilidad de sangrado. No existe tampoco una relación entre plaquetas y riesgo de sangrado, incluso cuando estos tengan un valor por debajo de 10.000. Todos sabemos, debajo de 10.000, riesgo de sangrado espontáneo, pero no existe ninguna relación. La mejor forma de manejar cuál es la hidratación. Con la hidratación podemos prevenir el sangrado, sí. No debemos solicitar de manera seriada, a veces cada 6 horas, cada 2 horas hemos visto que piden plaquetas como indicador inminente de sangrado. No se emplea la transfusión profiláctica de plaquetas. No se debe realizar, ¿no? Está con 5.000 plaquetas, transfusión profiláctica, no. Esta transfusión ha demostrado más estancia hospitalaria, más signos de sobrecarga hídrica, mayores complicaciones, etcétera, ¿no? O sea, no encuentran ningún beneficio en realidad, no. Salvo que exista plaquetopenia acompañado de un sangrado activo. En ese caso, sí.
Entonces, ¿cuándo transfundir? Sangrado significativo, cuando el paciente lamentablemente necesita una cirugía, por ejemplo, puede tener dengue, puede tener apendicitis, por supuesto, puede tener cualquier enfermedad, o un sangrado del sistema nervioso central que tiene que entrar a sala, bueno, en ese momento transfundir. Cesáreas de emergencia, pacientes con hemorragia canal, etc. Entonces, la decisión de transfusión de plaquetas se debe tomar siempre en cuenta el cuadro clínico. Muchas veces las grandes hemorragias se presentan durante o después del choque, eso sí es cierto, entonces hay que prevenir esto. Entonces, el diagnóstico, prevención y manejo apropiado del shock es la mejor forma de prevenir esta complicación. O sea, el manejo de los fluidos ya es importantísimo. Estos manejos de los fluidos deben ser de manera lo más precoz posible. Entonces, hay un grupo de pacientes que tienen, digamos, más riesgo de hemorragia, pero no significa que por tener riesgo le vamos a transfundir, tampoco es así. Choque prolongado, más riesgo de hemorragia, choque con hipotensión asociada, que tenga alguna hepatopatía, alguna nefropatía, que tenga acidosis metabólico o el uso de AINES, enfermedad úlcera péptica, traumatismos, que usen tratamiento con anticoagulantes o inyección intramuscular, etcétera. Son pacientes que tienen más riesgo. Obviamente, si un paciente tiene uso con anticoagulantes, bueno, ¿no? Suspender los anticoagulantes probablemente, ¿no? Previa evaluación por el hematólogo, ¿ya? Si un paciente está con un tratamiento por dolor por vía intramuscular, evitar el uso de intramusculares, ¿no? Pueden ocasionar colecciones en la zona de la inyección. Entonces, factores más pronósticos en pediatría, ¿qué se ha visto, no? Básicamente, hepatomegalia, diarrea, pulsos ausentes o débiles y la taquicardia, ¿no? Y otros también mencionan, más en adultos, la severa hipertermia, ¿no? Y alteraciones del ritmo cardíaco, ¿no? Ahora, el manejo de choque es importante, debe ser juicioso. Como mencioné, la fluidoterapia es horaria, la manera como se monitoriza también es horaria, nuestro parámetro es el volumen urinario. Si estos volúmenes van aumentando 4 o 5 cc por kilo por hora, probablemente estamos yendo al otro extremo, la sobrecarga. Entonces, es una causa común. ¿Y qué otras cosas se van sobrecargando? Generalmente el componente respiratorio. Y el paciente va a hacer insuficiencia respiratoria aguda, puede hacer incluso un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, detectar precozmente los signos de dificultad respiratoria, la taquimia, fiebre, tiraje, estertores, crepitantes, sibilantes, sucrepitantes, etc. En otros casos, derrames pleurales, ¿no? Ascitis, ¿no? Aumenta la presión arterial media, taquicardia, son signos de sobrecarga de volumen. Entonces debemos realizar ciertos exámenes, gases arteriales, lactato, imágenes como radiografía, un electro, un ecocardiograma y enzimas cardíacas, ¿no? Porque probablemente nos hemos ido al otro extremo, no solamente componente pulmonar, sino también componente cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de sobrecarga de volumen en pacientes con dengue? La administración rápida y excesiva de fluidos intravenosos, ¿no? Las soluciones polielectrolíticas, muchas soluciones hipotónicas, ya no usamos soluciones hipotónicas, la gran cantidad de volúmenes endovenosos, la transfusión inapropiada de hemoderivados, ¿no? Está con hemoglobina 7 o 6, transfusión de sangre. Está con plaquetas 15.000, transfusión proxiláctica de plaquetas, ¿no? Pirinógeno alterado, ¿no? Es crioprecipitado, no, eso no se hace. La transfusión inapropiada de hemoderivados también es una causa de sobrecarga de volumen. O cuando el paciente ya pasó en la fase crítica y seguimos con volúmenes grandes, ¿no? Entonces ya no es necesario, después de la fase crítica ya no es necesario, porque además ahí es necesario bajar o darle solamente su volumen de mantenimiento basal. O la presencia que el paciente tenga enfermedades concomitantes, ¿no? Esto más se ve en adultos que en niños, ¿no? Que sea cardiópata, nefrópata, hepatópata, etcétera, ¿no? Ya, en el manejo, ya, primero, administrar inmediatamente oxígeno. ¿Ya? Depende de los flujos, ¿no? Sistemas de bajo flujo o de alto flujo, de acuerdo a la necesidad del paciente. Cánula, mascarilla, etcétera, ¿no? ¿Ya? Lo otro es, si es que es muy extenso la sobrecarga de volumen, tener mucho cuidado en el uso de furosemida. Si es que es necesario, porque para ir a dar un edema agudo de pulmón, damos dosis baja de furosemida, 0,1 o 0,1 a 0,5 miligramos por kilo dosis. Una, dos o tres veces al día, pero siempre monitorizando al paciente, porque la idea es que no se vaya al otro extremo, pues, ¿no? Eso sí, nunca utilizar o en lo posible evitar utilizar diuréticos cuando el paciente está en la fase, en la media de la fase de extravasación plasmática, porque en ese caso vamos a llevarlo al choque al paciente y esa no es la idea.
Otras cosas que se pueden presentar dentro del medio interno son las hiperglicemias o las hipoglucemias. ¿Ya? Muchos pacientes, muchas de estas hiperglicemias se presentan incluso sin necesariamente ser pacientes diabéticos, ¿ya? Y puede ser solamente una expresión de estrés. Entonces, en estos pacientes, producto de la gran cantidad de glucosa en sangre, va a producir una diuresis osmótica. Eso también hay que valorar, porque a veces esta diuresis osmótica nos hace dar una falsa sensación de una buena hidratación. Sin embargo, ese paciente se va a depletar más rápido. Entonces, hay que detectar esto de acá, ¿no? Pues es importante en estos pacientes también pedirle un control de glucosa, ¿no? Para ver si es que tienen esta condición, ¿ya? Entonces, en el caso de la hipoglicemia, todos sabemos que algunos pacientes pueden tener, ¿qué cosa? ¿No? Una hipoglicemia asintomática y presentar secundariamente con convulsiones. Este paciente está irritable, está confuso, está taquicardia, que es una manifestación clínica de hipoglicemia. ¿Qué hacemos? Hacemos detección de la hipoglicemia con una tira reactiva para glucosa, o sea, una glucosa capilar, y si vemos en valores bajos, por debajo de 40, ya realizamos la administración de dextrosa al 10% inmediatamente, ¿no? Y realizamos luego un control diario de glucosa o según necesidad del paciente. Y mantenemos hidratado en estos pacientes, ¿ya? Estos pacientes también van a tener desequilibrios ácido-base, ¿ya? Entonces, pacientes con vómitos, con diarrea, como consecuencia de las soluciones hipotónicas, ya pueden resultar, ¿qué cosa? Hiponatremia, que es una alteración bien frecuente. Entonces, las soluciones hipotónicas no se deben utilizar. Por eso utilizamos la solución fisiológica, el suero fisiológico. No usamos de manera de hidratación la dextrosa con electrolitos, no, porque podemos llevarlo al otro extremo al paciente. También puede presentarse en estos pacientes hiperpotasemia o hipopotasemia, y el manejo se hace como cualquier paciente con hiperpotasemia o paciente con hipopotasemia, ¿no? ¿No? Bajarlo, si está con hiperpotasemia, usamos gluconatos, bicarbonatos o insulina según sea el caso, ¿no? Si está con hipopotasemia, ya usamos los retos de potasio. La hipocalcemia también es común, sobre todo en aquellos pacientes donde han recibido una cantidad importante de componentes sanguíneos, ¿no? Hay que hacer un seguimiento, hay que corregirlos también. ¿Ya? La acidosis metabólica compensada, muchas veces vemos el AGA, nos alegramos porque está compensada la acidosis metabólica, hay que tenerlo en cuenta, ¿qué cosa? Que puede ser un signo temprano de hipovolemia y previo al choque. Entonces, la causa más común de acidosis siempre es la acidosis láctica, debido a la hipoxia tisular e hipoperfusión en estos pacientes. ¿Cómo tratamos eso? Con la administración de líquidos de manera juiciosa, ¿no? Y la corrección del choque. No debe administrarse, así como en los diabéticos, bicarbonato, ¿ya? Por riesgo sobrecarga de sodio, líquidos, hipercapnia, entre otros, ¿no? Si la acidosis metabólica no se corrige, ¿qué debemos hacer? Sospechar siempre en una hemorragia grave. O sea, el paciente, sabemos, la acidosis metabólica muchas veces es secundaria a la depresión intravascular, al shock. Entonces, si el shock no se corrige, no se corrige la acidosis. Y entonces, si después de 2 o 3 bolos no se corrige, debemos pensar que había una hemorragia grave. Y buscamos cuál es el foco. Y probablemente ahí, probablemente, si el hematocrit comienza a bajar, 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 en ese momento, de repente, transfusión de un hemograma que es la sangre total, perdón, concentrado sanguíneo. Pero eso es en casos extremos. Otras causas del lactato elevado cuando existe componente renal, ¿no? O cuando existe componente hepático, secundaria dengue grave. O también cuando existe una coinfección, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta las coinfecciones en estos pacientes. Entonces, mencionamos que el componente de órganos, un ratito, ¿ya? Es importante. Uno de ellos es el componente neurológico, ¿no? Donde existen varias teorías o dentro de la fisiopatología. Va a haber una alteración de la barrera hematoencefálica, puede haber una lesión directa del virus dengue dentro de la misma célula neuronal, porque es neurotropa, ¿ya? Y presencia del virus ha encontrado en los núcleos olivares, en el cerebelo, etc. Y estas dos cosas van a producir ¿qué cosa clínicamente? Signo de encefalopatía o signo de encefalitis. Pero estos son cuadros agudos, pero también puede producir signos a mediano o a largo plazo, porque esto puede desencadenar una respuesta inmunológica y realizar la presencia de inmunocomplejo. Y vemos que el paciente va mejorando, sale en la fase crítica, está en la fase de recuperación, y de pronto comienza a tener disminución de la fuerza, disminución de los reflejos, y tener una reacción autoinmune, ¿no? Secundaria.
Y vemos después entra dentro del cuadro clínico como un Guillain-Barré, etcétera, ¿no? Y lo que se hace es el manejo del Guillain-Barré. Entonces, en la fase de encefalitis, el paciente o sin encefalitis, el tratamiento es de soporte. Y si tiene una enfermedad mediada por inmunocomplejo, el tratamiento es de inmunosupresores en general. El componente hepático. La afectación hepática es la afectación más frecuente. Ya mencionamos que el 85% de pacientes con dengue tienen alteraciones en las transaminasas, ¿ya? Que después de unas 2 o 3 semanas o 4 semanas se llegan a normalizar. No es necesario, si el paciente ya sale de la fase crítica, estar monitorizando las transaminasas. No es necesario. ¿Ya? Algunos pacientes pueden hacer formas graves y hacer una hepatitis fulminante. Y el manejo que se hace, que es el manejo de la hepatitis fulminante, ¿no? Administramos una glucosa de 6 a 10 con un BIG de 6 a 10 miligramos por kilo por minuto, ¿ya? El sodio, ¿no? De 0,5 a 1 milicaliente por kilo, potasio, lo requerido de 2 a 4 milicalientes por kilo por día, vitamina K, lactulosa, o sea, el manejo de la hepatitis fulminante. La acetilcisteína, no existe mucha evidencia, pero en algunos estudios ha demostrado mejorar la supervivencia. Administramos con una dosis bastante importante, 150 miligramos por kilo en 1 hora, y seguida de 12,5 miligramos por kilo por hora por 4 horas, ¿no? Y luego, ¿no? Mantenemos horario a razón de 6,5 25 miligramos por kilo, ¿ya? En grado extremo está la opción de trasplante hepático. Cuando existe una falla hepática o una hepatitis fulminante, la mortalidad es bien alta, 50%. Por eso que el manejo intensivo en estos pacientes es importante. Otro componente es el componente cardíaco, ¿no? En el componente cardíaco, el mismo virus puede afectar el miocardiocito. O sea, puede haber una miocardiocitosis. El mismo virus, secundariamente, uno de sus componentes puede alterar a nivel capilar, puede ser una endotelitis, ¿ya? Puede también alterar a la zona, a la zona Alange-His, Purkinje, etcétera, ¿ya? Y producir alteraciones del ritmo, generalmente más frecuente bradicardia. O sea, el componente cardíaco de la fisiopatología también es multifactorial, ¿no? Entonces, los síntomas va a depender de qué zona esté más comprometida. Si es básicamente músculo miocárdico, vamos a ver una disminución de la fracción de eyección. O sea, va a haber signos de insuficiencia cardíaca. Si el componente es básicamente la zona eléctrica, va a haber trastornos del ritmo, bradicardia, taquicardia, componente sinoauricular, síndrome de conducción, etc. Entonces, el manejo es de lo que está comprometido, ¿no? Tratamiento, soporte cardiovascular, vasopresor, inotrópico, si el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca congestiva, evaluar la necesidad de diuréticos si hay una ICC, soporte ventilatorio temprano en caso lo necesite, el manejo cuidadoso de los líquidos y en grado de extremo la terapia inmunomoduladora, que esto solo se ha visto en niños. Otro componente es el componente renal, ¿no? Que puede tener un órgano directamente efecto citopático o puede ser secundario. Y el manejo es básicamente de líquidos, electrolitos y en caso extremo optar por la diálisis. En niños más la peritoneodiálisis, ¿no? Otro componente también que es un reto es el síndrome hemofagocítico. Eh, ya vamos a acabar. Normalmente en el dengue, ¿no? En la fase crítica ocurre cuando el paciente ya está saliendo del cuadro febril. Esta es una característica generalmente de las complicaciones del dengue. El síndrome hemofagocítico es la excepción a la regla. Estos pacientes característicamente tienen fiebre, 7, 8, 10, 15, 20 días, o sea, fiebre prolongada, y siguen en la fase crítica, pero haciendo este síndrome hemofagocítico. Existe un recuento plaquetario bajo de manera persistente, niveles de ferritina altos, de HL alto, ya la albúmina disminuida, ya el TGO elevado, etcétera. Y en estos pacientes puede haber mayor cantidad de complicaciones como síndrome respiratorio agudo y componente renal, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos sospechar? Fiebre más de 7 días, que tengan componente de res en tamaño aumentado, o sea, esplenomegalia, hepatomegalia, ferritina más de 10.000, aumento de HL, transaminasa TGO, TGP alto, anemia y trombocitopenia persistente, pero sobre todo fiebre persistente, ¿no?
Entonces, realizamos los estudios para el hemofagocítico y siempre pedir ferritina. Y el tratamiento, como es una cascada inflamatoria intensa, extensa, tal, inflamado de manera severa, corticoides, metilprednisolona y en algunos casos la inmunoglobulina, ¿no? ¿Ya? Cuando el paciente, a pesar que está chocado, le damos bolo y no mejora, entonces debemos siempre estar seguros si es que hay una coinfección que evite que el paciente no mejore. Entonces, bien es cierto, la frecuencia es baja, pero no miremos eso, ¿no? Sino que la mortalidad va del 14 a 40, 44% si es que no nos damos cuenta, o sea, es alta la mortalidad. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante en este paciente estar seguro que no existe una coinfección bacteriana. Las bacterias más frecuentes son estafilococo, E. coli, salmonella, etcétera, ¿no? Y otros virus adicionales. ¿Ya? Y el manejo es específicamente contra esas bacterias, ¿no? Bueno, cuando el paciente mejora, ya podemos darle de alta de la unidad de terapia intensiva, ya no tiene signo de alarma, están monitorizados sus parámetros básicos de presión, frecuencia, temperatura, están normales, su diuresis normal, estado neurológico normal, come bien, está febril, las plaquetas no pueden estar normales, pero están en ascenso, hematocrito estable, ese paciente ya salió del cuadro severo, está para una terapia, digamos, de mantenimiento en una sala y después posteriormente ir a su casa. Bueno, esto es lo referente a dengue grave. No sé si tendrán alguna pregunta o alguna duda, gustoso les voy a contestar. Muchas gracias, doctor Guarte, por la explicación del tema. Estimados participantes, ahora continuamos con el siguiente tema. Sería